Cuando vimos la metodología de un proyecto de Data Science, ya te expliqué algunos de los conceptos más importantes de modelización, como la diferencia entre entrenamiento e inferencia, los principales tipos o familias de algoritmos y el concepto de evaluación. Pero ahora voy a enseñarte algunas cosas básicas más que también necesitas conocer para entender lo que vamos a hacer. Lo primero es que, como sabes, estamos haciendo un proyecto de forecasting o de predicción temporal. Eso significa que la dimensión tiempo es la base de estos proyectos. Y no en todos los proyectos de Machine Learning es así. De hecho, además, el forecasting, por este motivo, tiene una complejidad adicional que no tienen otros proyectos de Machine Learning y que te tengo que explicar. La base de todo es que para intentar predecir las ventas de los próximos días vamos a utilizar tres tipos de variables. Por un lado, variables del pasado y que ya conocemos, como las ventas de los últimos días o las ventas del mismo día pero de años pasados. Por otro lado, variables del futuro, pero que también ya conocemos. Y esto sería, por ejemplo, pues el día de la semana que va a ser cada fecha o si va a ser festivo o no. Simplemente mirando un calendario, yo ya sé, por ejemplo, si el 13 de febrero de 2035 va a ser un jueves o va a ser un sábado o va a ser festivo o no lo va a ser. Por tanto, aunque sean del futuro, son datos que sí que conocemos. Y luego tenemos las propias variables del futuro, pero que no conocemos. Y estos son, por ejemplo, las propias variables de ventas. Yo no sé cuánto se va a vender mañana, cuánto se va a vender pasado mañana. Así que vamos a explicar mejor estas últimas porque son muy relevantes. Imagínate, por ejemplo, que estamos a 31 de octubre y que queremos predecir las ventas del 1 de noviembre. Y por simplificar, nuestro modelo va a utilizar como variable predictora un lag 1. Bueno, pues aquí no habría problema porque justo el lag 1 del 1 de noviembre es el 31 de octubre, que es justo el día en el que estamos hoy y que vamos a dar por supuesto que ya conocemos las ventas que se han producido hoy. Pero ¿cómo hacemos entonces para predecir las ventas del 2 de noviembre? Porque el lag 1 del 2 de noviembre sería el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre en términos reales es mañana, o sea que todavía no conocemos ese dato. Bueno, pues para solucionar esto se utilizan normalmente dos metodologías. Pero vamos a ir al Excel para explicarlo mejor con un ejemplo que yo creo que se va a entender más fácil. La primera metodología es la metodología directa. En esta metodología lo que hacemos es entrenar un modelo diferente para predecir a diferentes momentos temporales. Por ejemplo, si queremos predecir a nivel de día, como es nuestro caso, y nos ponemos en la situación de que ahora mismo nosotros estamos a 31 de octubre, por lo tanto tenemos toda la información pasada hasta el 31 de octubre, y por ejemplo en nuestro caso estamos utilizando ventanas temporales de 7 días, pues nosotros crearíamos un modelo que va a predecir el día D, siendo el día D el primer momento temporal que queremos predecir, que en este caso es al día siguiente. Por lo tanto, entrenaríamos un modelo que va a coger los 7 últimos días y va a predecir al día siguiente, y con eso, en nuestro caso concreto, que decíamos que nos situamos ahora mismo a 31 de octubre, podríamos predecir el día del 1 de noviembre. Pero entonces, ¿cómo hacemos para predecir el 2 de noviembre, el 3 de noviembre, etcétera? Pues seguiríamos entrenando diferentes modelos que han sido ya entrenados para predecir a 2 días vista, a 3 días vista, a 4 días vista, etcétera. En la terminología más de forecasting, al primer punto temporal que predecimos lo llamamos D y al siguiente lo llamamos D+1, D+2, etc. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer predicciones para 3 días vista, siguiendo la metodología directa, necesitaríamos entrenar 3 modelos diferentes. Claro, esta aproximación tiene la ventaja de que es más sencilla de entender, pero tiene el inconveniente de que si, por ejemplo, queremos predecir a 30 días, tendríamos que entrenar 30 modelos. Y ya no solo es entrenarlos, es el mantenimiento, reentrenamiento, utilización en producción para predecir a esos 30 días vista, etc. Y la segunda metodología que existe es lo que se llama la metodología recursiva. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar un único modelo que siempre va a predecir al día siguiente, en este caso, pero entonces lo que vamos a hacer es que va a ser un proceso, pues como su propio nombre indica, recursivo o iterativo. Es decir, nos situamos a que estamos a 31 de octubre, tenemos nuestro modelo que utiliza los 7 últimos días como ventana temporal para predecir, y con esto lo que hacemos es la predicción para el 1 de noviembre. Pero claro, ahora queremos predecir para el 2 de noviembre y para el 3 de noviembre. ¿Cómo lo hacemos si todavía estamos a 31 de octubre? Pues lo que hace esta metodología es que la predicción que ha hecho el modelo para el día 1 de noviembre ya se toma como que no es una predicción, sino como que ha sido el dato de ventas real del 1 de noviembre, y entonces lo que hacemos es desplazar la ventana temporal un día hacia adelante, incorporando, como digo, ese dato que en verdad es un dato predicho, pero lo metemos dentro de la ventana como si fuera un dato real. Por tanto, ya tenemos toda la ventana necesaria para poder predecir el día 2 de noviembre. Con esto, el modelo predice el 2 de noviembre y hacemos lo mismo. Cogemos esa predicción como si fuera un dato real, movemos la ventana un día hacia adelante y ya tenemos los datos necesarios para poder predecir al 3 de noviembre y así. La ventaja de este modelo es que es más sencillo desde el punto de vista de mantenimiento, porque únicamente tenemos un modelo, pero el inconveniente es que conforme nos vamos alejando más en el tiempo, digamos que vamos sumando los errores, porque cuando yo predigo la primera vez el 1 de noviembre ya estoy cometiendo un error. El problema es que no sé qué error es, porque todavía en la realidad estoy a 31 de octubre, pero yo incorporo para la segunda iteración ese dato como si fuera un dato real. Por lo tanto, ese dato que estoy incorporando ya lleva un error incorporado, y estoy utilizando ese error para predecir al siguiente. En el siguiente vuelvo a cometer otro error que se lo vuelvo a incorporar también a la predicción del día siguiente. Y fíjate que haciendo esto,
si por ejemplo estás trabajando con una ventana temporal de 7 días, en cuanto yo ya haya avanzado 7 días hacia adelante, todos los componentes de la ventana temporal que yo voy a ir teniendo para continuar prediciendo, ya todos son predicciones, ninguno de ellos ya va a ser un dato real. Por tanto, pues eso, se van acumulando los errores. En todo caso, esta metodología, la recursiva, es la que más se suele utilizar en proyectos reales, suele funcionar mejor que la directa y por esos dos motivos, pues es la metodología que vamos a utilizar nosotros también ahora en nuestra modelización. Vale, y otro concepto importante que tienes que conocer ahora son las métricas de evaluación. Ya te había dicho cuando vimos la metodología general de un proyecto de Data Science que cuando construimos un modelo necesitamos alguna forma para poder evaluarlo e incluso para poder compararlo contra otros modelos y poder decidir cuál está funcionando mejor. Y ya te expliqué que a grandes rasgos, conceptualmente, lo que hacemos siempre es calcular el error. Si nuestro modelo hace una predicción que la vamos a llamar I', y esa predicción la contrastamos contra la realidad, bien porque pasa el tiempo o bien porque estamos haciendo la predicción sobre datos históricos que ya conocemos, y esa realidad la llamamos I, pues la diferencia entre las dos es lo que llamamos el error. Por ejemplo, en el caso en el que estamos, si el modelo predice que un día vamos a vender 10 unidades y luego la realidad es que se han vendido 8 unidades, pues lo que está pasando es que estamos cometiendo un error de 2 en esa predicción concreta. Vale, y esto conceptualmente es muy sencillo, pero luego en la práctica vas a ver que no lo hacemos exactamente así, sino que tenemos diferentes medidas que tienen diferentes acrónimos. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? Bueno, pues te lo voy a explicar para que sepas no únicamente lo que son las fórmulas, sino que entiendas el porqué de las cosas. Las 3 medidas más comunes que se suelen utilizar, hay más, pero bueno, voy a explicarte un poco las 3 más frecuentes, es una que se llama MAE, que viene de Mean Absolute Error, o error absoluto medio, otra que se llama MSE, que viene de Mean Square Error, o error al cuadrado medio, y otra que se llama RMSE, que viene de Root Mean Square Error, o error al cuadrado medio haciendo la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada del error cuadrado medio, ¿vale? Y entonces, ¿por qué utilizamos estas medidas que parecen como tan complejas? Bueno, pues vas a ver que en realidad es puro sentido común. Pero, como te digo, en lugar de simplemente decirte la fórmula y ya está, lo que voy a hacer es llevarte un poco por el camino de tu propio descubrimiento, presentándote primero el problema para que lo entiendas y después ir diciéndote las soluciones y, por tanto, como al final llegamos a esto que ya te digo, parece muy complejo, pero es puro sentido común. Vale, habíamos puesto el ejemplo de que un día predecíamos 10, la realidad es que era 8 y por tanto el error que estábamos cometiendo es 2, sencillo. Pero ahora imagínate que para el día siguiente nosotros también predecimos 10, pero la realidad es que se venden 12 unidades. Entonces, en este caso, 10 menos 12 es igual a menos 2. Claro, si yo ahora tengo dos predicciones y yo quiero calcular el error medio que está cometiendo mi modelo, yo tendría que hacer la media de estas dos cosas. Y la media de estas dos cosas, ¿qué es lo que me va a salir? Pues va a ser 2 más, y aquí le ponemos el menos 2 dividido por el número de elementos, que también son 2 elementos. Entonces, ¿cuál va a ser la media de esto? Pues 2 menos 2, que es 0, y dividido por 2, que también es 0. O sea que nuestro modelo está cometiendo un error medio de 0, o diciendo de otra manera, está acertando siempre. Pero yo estoy viendo con mis propios ojos que no está acertando, porque estoy prediciendo 10 y un día eran 8, y estoy prediciendo 10 y resulta que eran 12. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que si hacemos medias mezclando números positivos y números negativos, pues vamos a tener este problema. Por tanto, la pura y simple media no nos sirve. Vale, pues presentado este problema, vamos a las soluciones. ¿Qué trucos, entre comillas, tenemos disponibles en matemáticas para poder quitarnos los números negativos? Bueno, pues una de las cosas que podríamos hacer es aplicar el valor absoluto a los números. De esta manera yo haría valor absoluto de 2 más valor absoluto de menos 2, que también me daría 2, porque el valor absoluto convierte todo en positivo. Entonces al final tendría que 2 más 2 son 4, dividido por 2 son 2. Vale, pues entonces parece que utilizando el valor absoluto sí que ya tengo algo mucho más parecido a lo que es mi intuición cuando yo veo estos datos, que es que de media el modelo se me está equivocando en 2, unas veces por arriba y otras veces por abajo, pero de media se me está equivocando en 2. Bueno, pues en el fondo esto que acabamos de hacer no es más que el MAE, que como te había dicho, lo que significa es error absoluto medio, es decir, aplicamos el absoluto a todos los números y calculamos la media. Ahora bien, ¿esta es la única forma que tenemos en matemáticas para poder quitarnos los negativos? Bueno, pues no, también podríamos hacer otra cosa. Podemos, por ejemplo, elevar los componentes al cuadrado. Elevando al cuadrado también nos quitamos los negativos. Entonces tendríamos 2 al cuadrado, que son 4, más menos 2 al cuadrado, que también son 4, sería 4 más 4, 8, dividido por 2, 4. Vale, pues de esta manera que lo que acabamos de hacer no es más que el MSE, es decir, el error al cuadrado medio, también nos estamos quitando el problema de los negativos. Pero ahora estamos teniendo otro problema, que es que el resultado que me ha salido es 4, cuando si yo simplemente por intuición analizo estos números, para mí el error no está siendo 4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues está pasando que estamos trabajando con una escala elevada al cuadrado. Normalmente esto no es un problema y por eso esta es una métrica que sí que se utiliza muchas veces, porque al final únicamente utilizamos los errores para poder comparar modelos entre sí o poder comparar diferentes configuraciones del mismo modelo. Por tanto, si a mí en una configuración del modelo me ha salido un MSE de 4 y en otra configuración me sale un MSE de 7, pues yo sé que la configuración de 4 está funcionando mejor. Y me da igual en este caso que esté elevado al cuadrado porque los dos valores están elevados al cuadrado, es decir, estoy comparando peras con peras. Entonces digamos que me daría igual. Pero imagínate que aún así me molesta porque quiero tener un dato que sea más fácilmente interpretable. Y si trabajo con una escala elevada al cuadrado, pues no es tan fácilmente interpretable. ¿Qué solución entonces podríamos darle a esto? Bueno, pues muy sencilla. Si lo que nos molesta es que está al
cuadrado, podemos volver a traerlo a una escala normal aplicándole una raíz cuadrada. En este caso, la raíz cuadrada de 4 sería 2 y, de nuevo, esto sí que sería ya un número que nos resultaría más intuitivo con lo que estamos viendo directamente en los datos. Bueno, pues si le aplicamos una raíz cuadrada al MSE, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un root MSE o un error cuadrado medio, pero haciendo la raíz cuadrada, lo que te decía antes, la raíz cuadrada del error cuadrado medio. Y luego, como te digo, hay más métricas, pero por un lado estas son las más principales y por otro, mi objetivo sobre todo, más allá de la fórmula, porque la fórmula nos da igual porque nos lo va a calcular Python, pero mi objetivo es que entiendas conceptualmente de dónde salen las cosas y que al final todo lo que se hace en Data Science es porque tiene un motivo y a mí me gusta enseñarlo de esa manera. Yo me podría haber evitado 6 o 7 minutos de explicación y simplemente decirte que existen estas 3 métricas y que le pidas a Scikit-Learn la que quieres y listo. Pero considero que al final, como se entienden las cosas, es entendiendo los fundamentos, porque además ya ves que hemos pasado de algo que parecía prácticamente física cuántica, algo que sonaba rarísimo, a algo que cuando lo entendemos es puro sentido común. Y el último concepto de los 3 grandes que tienes que conocer ahora es entender un poco mejor el algoritmo concreto que vamos a utilizar. Ya te había dicho que vamos a utilizar un algoritmo de la familia de los árboles de decisión y te había explicado muy por encima cómo funciona un árbol. También te había dicho que la subfamilia concreta que vamos a utilizar es la de los XGBoost. Pues bien, ya el modelo concreto que vamos a usar es una implementación de XGBoost en Scikit-Learn que se llama Hist Gradient Boosting Regressor. No te asustes con el nombre, de momento te vale solo con saber que es una mejora del XGBoost clásico que se ha implementado en Scikit-Learn. Y que a grandes rasgos cómo funciona es que en lugar de haber un único árbol de decisión, pues va a haber muchísimos árboles en serie donde los siguientes siempre van a intentar corregir los errores que hayan cometido los anteriores. ¿Y esto por qué funciona? Bueno, pues a mí me gusta pensar en ello un poco como la evolución de la ciencia, donde tienes unos científicos que han descubierto unas cosas o desarrollado unas teorías, las cuales con el paso del tiempo se ha visto que contenían errores o que no eran perfectas y han venido otros científicos y sobre esas teorías han propuesto otras que mejoraban los errores de las anteriores. Pues esto en el fondo es la misma lógica que utilizan estos algoritmos de boosting como el que vamos a utilizar nosotros. Un montonazo de árboles conectados en serie donde se van haciendo predicciones y los siguientes van mejorando los errores de las predicciones de los anteriores. Bueno, pues con esto yo creo que ya estás conceptualmente preparado para poder entender al menos a un primer nivel lo que vamos a hacer ahora a continuación.